Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 14 de abril. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 31. El título del devocional de hoy es La gracia y la justicia de Dios. Es muy fácil enfocarnos en solamente un aspecto de Dios, en un atributo suyo. Es muy fácil llegar a un extremo y decir, wow, Dios es un Dios muy severo. Otras veces podemos decir, Dios es un Dios de gracia, pero no tanto de justicia. Y aquí veremos que Dios es ambas cosas. Ahora, el pasaje de hoy empieza con unos versículos muy difíciles de entender e interpretar correctamente. Hay mucha controversia, mucha polémica alrededor de cómo interpretar estos versículos. Dice la palabra en el versículo 24 así: Y aconteció en el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Vemos un cambio abrupto aquí. Dios llama a Moisés, le dice que regrese a Egipto y que rescate a su pueblo de la esclavitud. Y Moisés entonces, después de decirle a Dios, no, no puedo, yo no soy capaz, después de desobedecer a Dios, o intentar desobedecer a Dios varias veces, al final dice, ok, voy a ir, voy a obedecer. Y empieza a dirigirse hacia Egipto. Dios muestra mucha gracia a Moisés las veces que él se rehúsa, las veces que él es renuente y dice, no, pero es que yo no soy elocuente, es que, pues, ¿quién soy yo? Y Dios le muestra mucha gracia y paciencia en esa parte. Pero luego vemos aquí en el versículo 24 que hay un cambio abrupto. Aconteció en el camino que en una posada Jehová, Dios, le salió al encuentro. ¿A quién? Lo más probable es a Moisés, y quiso matarlo. ¿Por qué? Encontramos la respuesta en los versículos 25 al 26. Entonces Séfora, la esposa de Moisés, eh, la hija de Jetro, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, lo más probable es Gersón, y lo echó a sus pies de Moisés, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Qué está pasando aquí en estos versículos? Eh, Tenemos que entender que en Génesis 17, cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dio una señal para distinguir a su pueblo elegido, su pueblo amado, de las demás personas. Era la señal de la circuncisión. Y todo el pueblo de Israel tenía la responsabilidad, el deber de tomar a su hijo y circuncidarlo. Es decir, este le pertenece a Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Algunos dirán después de leer esto, ¿por qué Dios se enoja? Se llena de ira por algo tan pequeño e insignificante como la circuncisión. Pero tenemos que entender lo que representa la circuncisión. Les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿La fe en Cristo es una cosa pequeña e insignificante? ¿El bautismo es una cosa pequeña y no tan importante? Y nosotros diríamos que no, que fuera de Cristo, fuera de la fe en Cristo Jesús, no hay salvación y estamos bajo la ira de Dios. Fuera del bautismo, que no es el bautismo en sí que nos salva, pero es una confesión de fe que hacemos, nosotros no podemos ser recibidos, aceptados como miembros de la familia de Dios. Y así era con la circuncisión. Entonces Dios le estaba enseñando algo a Moisés. Moisés, si tú vas a ser el líder que saca a mi pueblo Israel de Egipto, de la esclavitud, tú tienes también que obedecer todo lo que yo he mandado a tus antepasados. Israel es el pueblo de mi pacto, es mi pueblo amado, es mi primogénito. Y yo les he mandado desde un principio, desde que yo llamé al padre de la fe, Abraham, que fueran un pueblo consagrado, apartado, diferente de este mundo, y que se circuncidaran. Aquí Dios le está diciendo a Moisés, Moisés,
La circuncisión es importante, tanto como la fe en Cristo Jesús, el bautismo de un cristiano. Dios, yo soy un Dios de gracia, pero también soy un Dios de justicia. Y quiero que tú me obedezcas. Aquí también Dios le está diciendo a Moisés algo. Podemos ver sombras del Evangelio aquí. Dios se enoja con Moisés, pero luego la manera de rescatar a Moisés o salvar a Moisés es que otra persona haga algo por él. Y que, como dice la palabra en el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Su hijo, Gersón, tiene que derramar sangre, tiene que ser circuncidado, tiene que haber un derramamiento de sangre para poder salvar, rescatar, propiciar a Dios por los pecados de Moisés. Entonces vemos que otra persona tiene que pagar el precio por los pecados de uno, y obviamente sabemos que no es el hijo de Moisés, sino que en fin es el hijo de Dios. Es que vemos una conexión con la circuncisión y la fe en Cristo, con el bautismo, con la muerte de Jesús. Sigue la palabra en el versículo 27 y dice así: y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. En el monte Horeb, donde Dios había llamado a Moisés por primera vez, en la zarza ardiente. Dice, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Al ver el poder de Dios a través de las señales y los milagros que hizo Moisés, el pueblo de Israel se dio cuenta que esto era algo divino, que Dios había escuchado su clamor, que Dios no era un Dios lejano, que Dios era un Dios cercano, que se preocupaba por su pueblo y que Dios había escuchado sus oraciones y sus clamores. Y entonces aquí le dan gracias a Dios. Gracias, Dios, que vienes a rescatarnos, que vas a usar a tu siervo Moisés para redimirnos, para rescatarnos de la esclavitud en Egipto. Gracias, Dios. Confiamos en ti. Haz tu obra perfecta, haz tu voluntad. Rescátanos, oh nuestro Dios. En el pasaje de hoy vemos la gracia inmerecida de Dios, no solo en la manera en que Dios trató a Moisés, sino también en la cual Él escucha a su pueblo de Israel y los rescata de la esclavitud. Pero a la misma vez vemos a un Dios de justicia, que toma muy seriamente el pacto que ha hecho con Abraham. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo separado, consagrado, un pueblo distinto, diferente, que se pueda distinguir de las naciones del mundo. Dios es un Dios de justicia, además de ser un Dios de gracia. Dios es ambas cosas y las dos cosas no son mutuamente exclusivas. De hecho, vemos en la cruz, en el Evangelio, que Dios es ambas cosas a la perfección. Dios es un Dios justo que aborrece el pecado, que debe castigar al pecador, pero a la misma vez es un Dios de gracia que quiere extender su misericordia, su perdón, su amor a aquellos pecadores rebeldes. Démosle gracias a Dios que es un Dios de gracia y de justicia, y que es ambas cosas a la misma vez. Démosle las gracias a Dios por la cruz de Cristo, que muestra su gran amor y también su justicia. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Gracias, oh Dios, por ser nuestro Padre, un Padre amoroso, pero un juez justo, un Dios de justicia. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.